cuando conectas pasión con datos, salen los números. No comunicamos para vender partidos, o sea, lo que queremos es pues que la gente se sienta parte de algo, se sienta parte de una experiencia, de una comunidad, de momentos que es el deporte. Y para nosotros, cómo el fan siente que cómo su equipo gana, es clave, ¿no? Bienvenida, Sara Embarba, a esta gran pregunta y esta nueva temporada. Es un placer tenerte aquí y poder hablar sobre ti, sobre la comunicación, sobre el baloncesto y sobre la gran propuesta de valor que tienes en vuestra compañía durante esta media hora. Genial, muchísimas gracias por invitarme, un gusto estar aquí. Sara, como siempre me apetece conocer más a la persona, ¿no? Hablamos aquí de humanidades y negocio, de personas y negocio. ¿Quién es Sara y por qué esta pasión por la comunicación? Bueno, ¿quién es Sara? Es una pregunta muy amplia. ¿Quién es Sara en la comunicación? Bueno, yo siempre lo he dicho, para mí la comunicación lo es todo y siempre he sido esa persona que desde de pequeña iba con una cámara de vídeo grabando a mi familia, eh, inventaba anuncios en casa como hobby. Y creo que vino de manera natural a mi vida. Me gustaba crear, me gustaba inventar pues es parte de mi esencia, ¿no? La parte creativa siempre ha estado ahí y es parte de mi esencia, sí. Esa esencia creativa, ¿no? Pero además me gusta que es una esencia creativa orientada a comunicar, ¿no? O sea, cuando una niña ya se pone a grabar y se pone a grabar lo que pasa en su entorno para hacérselo ver a los demás, ¿no? Ahí hay una vocación. Y a nosotros en Before nos llama mucho la atención esto, la vocación del humano. Y entonces me sale otra pregunta que es, oye, y cuéntanos cómo es eso de perseverar hasta vivir de ello. Eh, la verdad es que yo me siento una gran afortunada de lo que hago y de dónde trabajo. Porque además, bueno, durante mucho tiempo empecé estudiando marketing y al final de forma natural empecé a trabajar pues típicas prácticas de universidad y fue creciendo la cosa hasta donde estoy ahora. Y me siento muy feliz porque integra todo lo que me gusta y lo que me hace es esa parte, despierta esa niña interior que tengo, que mezcla la parte comunicativa que siempre ha estado en mí y el deporte, que es algo que también me ha acompañado durante toda mi vida. He jugado al fútbol cuando era pequeña y integra esas dos partes de mí en un mismo sitio y la verdad que lo hace muy, muy especial. Hablemos de esta parte también de deporte y tu experiencia en el Mundial. O sea, creo que vuelves a unir dos puntos, ¿no? Y yo creo que la verdad es que escucharte me inspira, ¿no? Uno, a respetar la vocación tuya y otro, además, a llevarlo hasta tus hobbies, ¿no? Entonces, es como esta persona que realmente quiere disfrutar de lo que hace, ¿no? Entonces, cuéntanos también esta experiencia en el Mundial, el fútbol. Sí, bueno, tuve la suerte de estar en el Mundial de Australia, el primer Mundial de la selección femenina de fútbol, y fue muy especial. Yo realmente estaba en Sydney, tuve unos meses allí y bueno, coincidía que las primeras jornadas de la competición España jugaba en Nueva Zelanda. Yo no podía ir porque bueno, estaba estudiando un proyecto con mi anterior empresa y estaba en Sydney, pero sí que veía que cada vez avanzaba más España en las fases y cuando llegó a la final tenía claro que tenía que ir. No sabía si iba a ser capaz de conseguir entradas y por suerte lo conseguí. Y allí me fui, me fui sola al estadio a ver a la selección y fue muy especial porque además no había mucha gente española en Australia, también es que está muy lejos. eh, y fue muy gracioso porque me sacaron en muchos medios de comunicación, salí en Marca, en la televisión de Brasil, en la televisión de China, y pues salió.
de casualidad, ¿no? Estaba allí y pude verlo, pude estar en directo y lo disfruté un montón. Fue un momento muy, muy especial y vivir algo así, la verdad que muy bonito. Mm. Y esto todo te lleva, esto que hablamos de seguir tu vocación desde esa niña interior que quiere seguir jugando, que se lo quiere pasar bien, estudia algo orientado a un negocio, además, ¿no? De hacer la parte más vocacional sostenible, también, ¿no? Económicamente, te lleva también a seguir tu pasión, que es el fútbol, a ver a las chicas en Sydney, que por cierto, partimos lo de haber estado en Australia, he estado 2 veces y me parece un El país mejor país. increíble, o sea, Increíble. increíble. Y, y después de esto, pues empiezas a salir en medios de manera un poco random, llamémosle así, ¿no? Porque tú estabas allí y tal, hasta Sí, hoy. sí, 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 realmente fue casual. Es verdad que pues al final estaba allí la emoción de ver a la selección y yo iba pues la típica camiseta de España, la bandera, tal, pues no, el momento y no, como no había muchos españoles, entonces es verdad que los medios más internacionales les interesaba también el conocer, ¿no? Qué opinaba un español que estaba allí viéndolo en directo y de- fue casual realmente, pero muy, muy bien. Y nada, pues justo entré en Dazón un año después, el año pasado, y ya llevo un año aquí y la verdad que es una experiencia increíble el mezclar, pues justo lo que hablábamos, ¿no? La comunicación con el deporte y además tengo la suerte de hacerlo en múltiples deportes porque no solo trabajo la comunicación desde la parte más futbolística, sino que también una parte más de motor, baloncesto y, y se aprende muchísimo porque es verdad que yo hay deportes que antes de entrar en Dazón los conocía, pero no los seguía tanto. Y creo que cuando entras en una empresa así, te enganchas a todos los deportes prácticamente de manera natural, porque al final, pues es que los vives día a día, ¿no? Entonces, es una experiencia increíble. Mm. Además, compartimos la pasión del deporte. Yo creo que cuando comprendes un deporte es imposible no apasionarse, ¿no? Cuando lo entiendes y profundizas un poco, porque además tiene algo increíble, que es el sentido de pertenencia, ¿no? Yo siempre les explico a mis hijos que o sea, el ser del deporte es un sentimiento y entonces no es del que gana, es un sentimiento, es totalmente irracional y es lo que hay, ¿no? Y este año que hemos ido al estadio me decían, ahora ya te entendemos, esto es un sentimiento y nada más. No, pero cuéntame ahora, sí que me interesa, ¿no? Porque volviendo a hacer un poco hincapié en esta parte de creo que inspiras a la gente que, oye, que no se olvide de ese niño interior bien entendido, o sea, esa vocación, ese, ¿qué hacías cuando eras pequeño que ahí pasabas las horas? Desde ahí, ¿cómo eres capaz, además de conectarlo con una pasión? ¿Cómo sigues las señales, si le queremos llamar casualidades, lo que cada uno se sienta más cómodo de si hay que ir a esa final, hay que ir porque estoy aquí? Pasa esto, llegas a Dazón y conectas la propuesta de valor de una empresa, como es democratizar el acceso al deporte, ¿no? Con tu pasión, que es el deporte, y además desde la comunicación, que es esa parte de niño interior jugando. Y esto todo lo llevas ahora a un proceso que vives continuo, ¿no? Que es desde esta propuesta de valor que os une a toda la organización, esta escucha que tenéis en la organización, como tengo claro mi propuesta de valor, empiezo a escuchar y hay unas necesidades de la gente quiere acceder al deporte en España y no es fácil. Hay unos procesos de negociación arduos, duros, ¿no? Donde al final hay que llegar a unos acuerdos con casi monopolios. O sea, no nos meteremos hoy mucho ahí porque me interesa más tu parte siguiente. Pero cuando todo eso encaja y hay que hacer encaje de bolillos para que al final los números salgan, te dicen, ok, Sara, pues ahora necesitamos comunicarlo, ¿no? Desde una narrativa, un tono, unas creatividades y unos medios que escojamos que hagan que esto sea rentable. Empecemos Pues por esa parte de cómo, cómo decide o cómo decidís esa parte de narrativa, cómo trabajáis la marca, ¿no? Y la narrativa, porque me parece que cuando diseñas un futuro de democratizar el deporte y te comprometes con eso,
la narrativa es clave. Cuéntanos, ¿cómo trabajáis esa narrativa? Pues para mí es clave algo que has dicho con el tema del deporte y tus hijos, ¿no? Esa pasión por el deporte para nosotros es súper clave. O sea, la emoción que despierta el deporte es la forma de encajar con la audiencia y es ese insight emocional el que para nosotros es la forma de conectar. Porque nosotros no comunicamos para vender partidos, o sea, lo que queremos es pues que la gente se sienta parte de algo, se sienta parte de una experiencia, de una comunidad, de momentos que es el deporte. Y, y para nosotros, cómo el fan siente que cómo su equipo gana, es clave, ¿no? Y intentamos que todo lo que transmitimos y todo lo que comunicamos sea en base a cómo la gente vive el deporte. Em, y eso es súper importante para nosotros. De hecho, pues, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en campañas ahora de deporte, ¿no? La Season Star que hemos hecho en agosto, del comienzo de la liga. Siempre intentamos apelar a mensajes que la gente suele decir, ¿no? Como fan, ¿no? El cómo se divide una ciudad porque hay dos equipos que son los más seguidos o cómo se divide España entre un Real Madrid y un Barça o entre, pues, por ejemplo, incluso en Galicia, me mencionabas al Depor, la rivalidad histórica que hay entre el Depor y el Celta de Vigo, esas cosas para nosotros son clave a la hora de comunicar e intentamos expresarlo de forma neutra, porque obviamente nosotros intentamos ser neutros en el deporte, pero sí que sabemos e intentamos conectar con esas emociones que tiene la gente. Claro, ahí hablas de lo pasional, de las emociones, la narrativa, o sea, es una narrativa muy emocional y de conectar esas rivalidades, ¿no? Pero desde una manera neutra, que ya es todo un arte de por sí, ¿no? Y cómo eso al final despertar esas emociones y marcar ese tono de rivalidad sana. Que además hago aquí un hincapié porque me parece que esto es el deporte. La rivalidad saludable, el pique, esto es maravilloso, ¿no? Y cuando tienes el respeto con otro, pues yo, por ejemplo, podría ahora hacer otro hincapié, ¿no? En esta parte de fútbol. Yo siempre les digo, sí, vosotros estáis más años en primera, pero nosotros hemos ganado los títulos, ¿no? Entonces, tú decides si quieres continuidad o quieres picos de alegría. Sí, es una rivalidad sana que creo que está muy bien en esta parte del deporte y que hay que fomentar porque ayuda también y aporta a la sociedad. Y desde ahí me interesa también mucho la parte ya, y bajando a ejemplos muy concretos, lo que estáis haciendo ahora, por ejemplo, con el básquet, ¿vale? Y yo aquí te digo otra cosa también a nivel muy personal, es yo el deporte que más he disfrutado en mi vida jugando es el básquet. Parece lo más divertido que se inventó. ¿Sí? Yo, o sea, a mí me pusieron de base y a mí me decían reparte juego. Y yo no me lo podía creer. Tenía jugadores muy buenos a mi alrededor y disfrutaba como un niño pequeño. ¿Cómo es la afición del básquet, no? Ahora que estás tan metida ahí. ¿Y qué diferencia con el fútbol? O sea, que creo que esto es Em, pues mira, hay muchas cosas. Para empezar, en baloncesto lo que estamos haciendo es algo que no se ha hecho hasta ahora y es trabajar en un plan que le llamamos el plan baloncesto em, para integrar el contenido deportivo de baloncesto más importante de este país, ¿vale? Las competiciones ACB, tienes la Liga Endesa, la Supercopa, la Copa del Rey y luego la NBA, que es una de las grandes estrellas internacionales. Y, y es algo muy novedoso y muy diferente porque hasta ahora, bueno, si querías tener un contenido de baloncesto tenías que estar, tenías que contratar otros servicios u otros productos y nosotros hemos roto, digamos, que ese sistema para ofrecerlo de una manera más asequible y más sencilla para los usuarios, con lo cual yo creo que es un beneficio muy grande para todos. Las diferencias entre el fútbol y el baloncesto son muchas. Yo sobre todo lo noto, sobre todo cuando intentamos pues, trabajar la parte comunicativa
yo veo mucha facilidad a la hora de querer desarrollar cualquier iniciativa o idea. Es muy, muy fácil trabajar con el tema del baloncesto. También creo que porque interesa, ¿no? Ayudar a crecer el baloncesto como lo está ahora mismo el fútbol. El fútbol siempre ha sido históricamente en España el rey, y trabajar y poder construir al baloncesto al mismo nivel creo que es algo muy bonito, y en esas estamos. Cuéntame algún ejemplo de alguna creatividad concreta, ¿no? Porque cuando ya tenéis narrativa y tono y estás hablando de esa narrativa y ese tono, ¿cómo hacéis esa rivalidad, o sea, esa creatividad que tenga este impacto, ¿no? Porque antes hablaba de una cosa que siendo del Depor y jugando esta parte, o siendo el Leima Basket, ¿no? En Coruña. Y sobre todo fomentar cuando ganan. Claro, pero es que nosotros solemos ganar muy poco. Entonces, ¿cómo hacéis ese juego y esas creatividades entre los que siempre ganan? Siempre entiende, pero lo normal es ganar 28 partidos de 30 que tiene la temporada, y lo normal es ganar 6 de 30, ¿no? ¿Cómo jugáis débil, o sea, más pequeño, menos afición, más débil, con el gran impacto que tiene estos equipos que te apetece ver, ¿no? Da igual de dónde sea, sabes que vas a ver un buen básquet. Pues trabajamos muchas cosas con los equipos más pequeños. Es verdad que esta palabra no me gusta mucho decirla, pero bueno, es para que nos entendamos. Hemos, pues aprovechar momentos que hayan sucedido en un partido regular o en un momento de la competición para sacarlo a la luz, y que también pues tengan su momento de visibilidad, ¿no? En nuestras plataformas, sobre todo pues en la parte de redes sociales, darle visibilidad a esos highlights de momentos de las competiciones, para que no solo se sientan representados equipos como Real Madrid o Barcelona, ¿no? Sino que otros equipos que tengan sus momentos, porque aunque ganes 3 puntos dentro de, me estoy exagerando, ¿no? Pero cuando ganas pocos puntos en un partido, pues a lo mejor puedes sacar algún momento que haya sucedido en ese partido que sea clave para ese equipo más pequeño, y ponerlo en valor, ¿no? También hay que poner esos pequeños esfuerzos o grandes esfuerzos que consigan esos equipos, para ponerlos en valor y darle visibilidad, que no todo va a ser un Madrid y un Barça, ¿no? Que también hay que darle ese espacio a los más pequeños. Y a nivel de pesos es complicado, ¿no? Porque es cierto que depende del soporte, pues puedes jugar más o menos con darle más o menos peso a los pequeños, pues o equipos más minoritarios. Lo que puedes hacer es también eso, aprovechar la parte más de redes, o incluso hacer unas campañas más segmentadas, que al final pues puedes ayudarte a conectar con esa audiencia de esa ubicación. Pues por ejemplo lo que comentabas tú con A Coruña. Y luego, pues, en otros soportes que son más multitudinarios, como puede ser la tele, pues al final sí que tiras de las grandes estrellas de la ACB o de la NBA, pues porque son al final los grandes referentes que todo el mundo identifica asociado a ese deporte. Pero yo creo que hay que intentar buscar el equilibrio y darle peso a todos los equipos y en las competiciones de la mejor manera, para que todo el mundo se sienta identificado. Y en esta parte, al final, cuando estás en esa parte de los highlights, ¿no? Ha sido muy coherente con, bueno, ya hay una canasta de tu equipo que ha sido clave en el partido. Esto es lo que más te va a emocionar, esto es lo que más pasión te va a dar, esto es lo que te vamos a tener porque te da el sentido de pertenencia máxima. Ese mate, aunque hayas perdido, ha habido un mate que ha sido brutal, ¿no? Un triple o lo que sea. Y esto, ¿cómo lo bajáis después a parte de métricas? ¿Y cuáles son métricas más importantes en vuestro departamento, ¿no? Para que os focalice constantemente en la dirección y en conseguir el equilibrio con el negocio? Para nosotros las métricas es la cosa más clave, o sea, lo analizamos todo, los visionados, los clics, las suscripciones, el tráfico, o sea, es una parte muy, muy importante, y nosotros además tenemos la suerte de que al ser una OTT, una plataforma, nosotros tenemos
todas las métricas de medición de visualizaciones en tiempo real de la gente cuando está consumiendo un contenido deportivo en directo, y eso es algo muy potente. De hecho, pasa una cosa muy curiosa y es que lo vemos mucho, que para mí el ejemplo siempre es la Fórmula 1 con Fernando Alonso, porque creo que es muy, muy clave. Cuando hay una carrera de Fórmula 1 y compite Fernando Alonso, en el momento en el que vemos que Fernando Alonso ha tenido pues un accidente o por lo que sea no puede continuar la carrera, se nota muchísimo cómo la gente deja drásticamente de ver la carrera, porque ya no está Fernando Alonso, ¿no? Y es el ejemplo perfecto de lo que puede pasar en cualquier competición y en cualquier partido, carrera, etcétera, porque sí que se nota mucho que cuando la gente está viendo que está todo muy igualado o que, eh, bueno, que hay mucha tensión, ¿no? En el momento del partido, la gente se mantiene ahí y cuando no ocurre, la gente justo lo que hace es desenganchar, que es algo normal, pero cuando lo ves con los números es muy, muy curioso, ¿no? Verlo plasmado ahí. Te confirma que a la gran mayoría de los españoles no nos gusta la Fórmula 1, nos gusta la pasión de Fernando Alonso. Es verdad, Un dato es, demoledor. es verdad que como Fernando Alonso es difícil, ¿no? Pero sí que es verdad que justo la Fórmula 1 es una competición que en general suele enganchar bastante a la audiencia. No es tanto como, por ejemplo, hay competiciones que sí que son del héroe nacional y si no está el héroe nacional se cae, ¿no? Justo yo diría que Fórmula 1 no. Es verdad que, a ver, si hay un porcentaje, obviamente, que sigue a Fernando Alonso y que si Fernando Alonso no está, y no le interesa tanto. Pero, por ejemplo, lo veo más en MotoGP o lo veo más en otros partidos que cuando vemos que el partido va 5-0 en la primera parte o 4-0, pues a lo mejor ahí ya deja de enganchar, ¿no? Porque la gente ya sabe cómo acaba o se lo intuye y ahí desconectas un poquito más. Pero bueno, sí que es verdad que somos muy del héroe nacional allá donde vayamos y en casi todas las competiciones lo notamos, que cuando hay un español siempre se sigue más y eso incluso también se traslada, por ejemplo, al tenis, lo vemos con Carlos Alcaraz. Cuando juega Carlos Alcaraz una final, de pues un Roland Garros, se nota mucho más que hay mucho más interés que cuando no está un español, ¿no? Eso siempre pasa. Sí, además yo creo que en comunicación, en narrativa, ¿no? El viaje del héroe, que Mm. podríamos después indagar, pero hoy no queremos porque estamos en un capítulo de inspiración, ¿no? Pero el viaje del héroe engancha. O sea, y cuando tú tienes una inspiración, vamos a sacar el lado positivo del viaje del héroe, y esa inspiración te lleva oye, a ver a ese héroe, a esa persona que está haciendo aquello que todo el mundo querría hacer, entre comillas, ¿no? Pero que es que él te está demostrando que es posible. Entonces, esto engancha, sabemos, y es ese héroe, esas imágenes que estáis, además lo estás explicando muy bien, ¿no? Te pongo a la estrella, al héroe al que quieres ver, mis métricas más importantes, aumenta las suscripciones y después aumenta las visualizaciones dentro de la tetella en la plataforma con la imagen que te pongo. Hay dos cosas antes de que acabemos el tiempo que me apetece preguntarte también, ¿no? Una es con la parte de cómo trabajáis la parte temperamental de las personas. Es decir, oye, tenéis ese punto de esta persona es mucho más sanguínea, mucho más emocional y extrovertida, y le ponéis un tipo de contenido. ¿Analizáis estos temperamentos de las personas? ¿Llegáis ahí para Em, poner las carátulas que te toquen? no diría tanto temperamental, no tan así, sino que nos centramos más en los intereses que tiene la audiencia, ¿no? Pues si eres un consumidor que le interesa más el fútbol, un equipo en concreto, o si eres más de motor y te interesa más la MotoGP que Fórmula 1, o sea, sí que nos basamos mucho sobre todo en los intereses que tiene la audiencia y también por el tipo de consumo que hace dentro de la plataforma. Pero no tanto a nivel temperamental, porque es muy complicado medir eso, ¿no? Y cómo mides si estás enfadado, o sea, me encantaría, pero
no tanto eso, sino más el interés que está suscitando un tipo de contenido dentro de la plataforma. Mm. Sí, y esto enlaza con la siguiente pregunta, ¿no? Que además has dicho, me encantaría porque tendría más impacto, ¿no? Y lo conocería. ¿Cómo, eh, cómo la IA está facilitando cada vez más conocer más e impactar más y cómo está afectando en vuestro departamento? Pues para mí la IA es, lo sabemos todos, pero es el presente de, de la comunicación. Yo creo que hay muchas cosas muy útiles que nos ayudan. Eh, pues, por ejemplo, ¿cómo lo vemos? Que es algo que cada vez nos demandan más, el tema de análisis estadísticos, potencial que tiene un jugador, recorrido que tiene en el futuro, ese tipo de cosas es algo que cada vez está más demandado, ¿no? Conocer, estirar los números, el tema el numérico es algo que en general llama bastante la atención y el cómo puedes ver y descubrir estadísticas o análisis de jugadores, futbolistas, deportistas en general, eso es algo que sí que llama mucho la atención y la gente cada vez nos demanda más y es algo que estamos explorando, que ya hemos hecho nuestros pinitos en el Mundial de Clubes y, y bueno, pues por ahí hay un gran presente, más que futuro, a mí me gusta decir que esto es el presente, es algo que llega y llega con mucha fuerza. Y para ir cerrando, ¿no? Nos quedan 5 minutos. Sí que me gustaría volver en esta parte de otra vez a lo humano, pero ya no desde, Ujú. sino desde el equipo, ¿no? Y a dónde voy. Has hablado de, oye, necesitamos mucha capacidad analítica, ¿no? Y hay perfiles que esto se le da mucho mejor que a otros, ¿no? Esas, pues, personas como mucho, que tienen más capacidad de contemplar, de interpretar, de tal, y que con esto se les pasa el tiempo, ¿no? En vez de ser aquellos niños que grababan lo que hacía la familia, eran aquellos que a lo mejor ordenaban una pieza de Lego durante 10 horas. Y decían, ay, qué niño más entretenido. Pero esta parte, ¿cómo son los equipos diversos? ¿Cómo es vuestro equipo en diversidad? La importancia de la diversidad para realmente tener a gente que genere una estabilidad en el equipo, gente que sea analítica en el equipo, gente que sea muy pragmática y orientada y gente que tenga más esta capacidad de influenciar ¿no? Cuéntame un poco de esta parte de equipos. Me encanta la pregunta. Para mí, la diversidad es clave. Yo creo que cuantas más personas haciendo cosas diferentes que puedan entenderse tengas, creo que es la forma de nutrir a los equipos de la mejor manera, o al menos para mí, ¿eh? Pero como decías, Ramón, efectivamente nosotros tenemos equipos mucho más estadísticos de análisis que están muy, muy enfocados al dato. Y luego tenemos equipos muchos más creativos que buscan pues esa pasión y ese insight que comentábamos antes y ver cómo conectar, ¿no?, con la audiencia. A mí me gusta el momento en el que ambos mundos se tienen que juntar. Para mí es lo más especial. Y, por ejemplo, me viene a la cabeza un ejemplo que es el otro día estábamos en la oficina discutiendo a qué deportistas de baloncesto teníamos que poner en nuestras campañas de comunicación y teníamos un debate sobre pues, si era más relevante un jugador u otro. No voy a entrar en nombres porque si no, si entramos a un debate largo y luego te lo cuento. Eh, y, y entonces estábamos debatiendo, ¿no? Pues quién generaba más pasión, ¿no? Y era un debate muy, muy interesante y entonces dijimos, pues mira, en vez de decidirlo por lo que nosotros creemos, vamos a analizar qué jugadores tienen más búsquedas, qué jugadores tienen más interés o sea, pues en la prensa, etcétera. Vamos a basarlo en datos y en base a los datos decidimos a quiénes ponemos, ¿no? Y entonces hemos mezclado la pasión completamente con el mundo de las métricas y esa mezcla hace que salga el contenido que tenemos para baloncesto, por ejemplo. Que bueno, llegando ya al final, ¿no? Voy a hacer un pequeño resumen, ¿vale? Y iremos cerrando, pero un poco para mí, en esta charla inspiracional que hemos tenido y este diálogo, ¿no? Lo primero es conocer a Sara
Y como Sara es un claro ejemplo de eso, esa niña interior que se divierte con algo, pues puede, si eres perseverante, lo vocacional al final es algo muy inteligente y diría también rentable a lo largo de la vida, ¿no? El seguir esa parte vocacional. Además lo puedes unir a la pasión por el deporte. ¿Cómo encuentras una organización, un momento casual, maravilloso de estar en el otro lado del mundo, ¿no? Donde esa aventura vida y de buscar la aventura de vivir, que me parece tan clave, que estás al otro lado del mundo y bueno, empiezas a salir en medios, llegas a esa organización que se alinea un poco con esa inquietud que tú tienes y ese propósito, lo llevas a la parte de comunicación y empiezas a hablar otra vez de, oye, sí, pero esto va de crear una narrativa, un tono, de conectar con las personas, como conectabas con tu familia, pero además tenemos una parte muy creativa en toda esta parte y una parte muy analítica. Y cuando conectas pasión con datos, salen los números. Y todo esto durante el camino, pues requiere de esfuerzo, requiere de sufrimiento y frustraciones que aparecen, pero saberle darle la vuelta y transformarlo en ese impacto positivo hace que al final este sentido de la vida y esta alegría de vivir, ¿no?, que transmites, pues te lo agradezco porque para mí ha sido un auténtico placer Sí, igualmente. inspirar, ¿no? Y decir, esto es posible, es real y, y requiere pues eso de todo esto que hemos hablado. Sí, igualmente, un placer estar aquí y hablar contigo, Ramón. Ha sido maravilloso, así que muchísimas gracias. Gracias, Sara. Hasta aquí la gran pregunta de hoy. Si quieres seguir creciendo como líder, entra en beforget.com/modelo y descubre paso a paso cómo ser un líder que consigue resultados exponenciales, porque tú te mereces la exponencialidad.